Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roger Puma, soy pastor de la Iglesia Nueva Esperanza y soy administrador de la página web evangelismomundial.com, y quiero animarte a que puedas visitar la página, y también estamos compartiendo algunos videos de ayuda para pastores, hermanos que están ministrando, que esperamos que pueda ser de ayuda para su vida espiritual. En esta oportunidad tenemos al pastor Miguel Murillo. Él está ministrando en Arequipa y es una bendición tenerle en este momento. Es para mí uno de mis mentores, particularmente nos pastorea a mi esposa y a mí. En esta hora, en este momento, vamos a hablar un tema acerca del evangelismo, pero evangelismo en tiempos de pandemia. ¿Cómo podemos evangelizar en este tiempo cuando hay muchas restricciones? Entonces, antes de ir al tema, voy a pedir al pastor que se pueda presentar y ustedes también lo puedan conocer. Hermano Miguel. Bien, Roger, gracias por la invitación. Es un gusto poder dirigirnos a ustedes. Mi nombre es Miguel Murillo. Trabajo en la Iglesia Bautista Vida en Miraflores, Arequipa, junto con mi esposa Liz y mis hijos, Andrea, Miguel y Gaby. Doy gracias a Dios por la oportunidad de servirle no solo a través de la iglesia, también nos preparamos junto con Roger en el Seminario Bautista Macedonia, donde hemos enseñado, y esperamos que los temas que se traten en los videos puedan ser de ayuda, de ánimo para cada uno de ustedes. Roger. Gracias, hermano. Claro que va a ser de ayuda. Y quiero empezar de una vez con el tema, porque justo ahora, hermano, usted sabe que creo que ayer nomás yo me enteré, pero las restricciones han cambiado. Creo que a partir del 30, 29, por 2 semanas, han cambiado las reglas o han cambiado las leyes. Creo que a partir de las 8 empieza lo que es la cuarentena, y si no estoy mal informado, creo que no se va a poder hacer reuniones ya en iglesias por lo menos 2 domingos, porque en mi caso yo estaba haciendo reuniones presenciales, teníamos 3 horarios, 8, 9 y 10, pero supongo que vamos a tener que cambiar. Hermano, ¿usted nos puede completar tal vez algo que usted sepa acerca de esto para empezar? No, claro, sí, todo empieza el 31, desde las 00 horas, el domingo, hasta el domingo 14 de febrero. Y la restricción en Arequipa, específicamente vehículos particulares sábado y domingo. En nuestra capital, sí, la cuarentena, el confinamiento es total. Entonces, solo podríamos decir que en medio de las circunstancias que estamos enfrentando, solo necesitamos seguir haciendo lo que ya veníamos haciendo, que es evangelizar y enseñar. Sin duda, se ha dado un gran paso el año pasado para muchas iglesias, para muchos pastores, a través del uso de plataformas y las redes para esparcir el mensaje y la enseñanza de la Biblia. Entonces, aunque este tiempo es muy difícil y muy incierto, nuestra confianza está en Dios, y eso significa que seguimos enseñando por todos los medios posibles, usando todas las herramientas posibles. Y en este caso, el acceso quizás no todos, pero la gran mayoría de personas a un dispositivo móvil o al internet facilita en cierto sentido en este tiempo la enseñanza y el evangelismo. Las redes creo que ahora han sido una herramienta, y después, bueno, cuando Dios permita y acabe todo esto, si Cristo no viene antes, creo que seguiremos usando las redes aparte de los servicios presenciales. El cumplimiento de protocolos va a ser esencial para aquellos que ya estén con las reuniones presenciales, pero definitivamente no creo que debamos satanizar el uso de las redes. Creo que solamente es una herramienta, y creo que la seguiremos usando, pero no son un sustituto a los servicios presenciales, que tarde o temprano esperamos puedan retomarse. Pero el trabajo de fondo debe de seguir, el compañerismo, el trabajo de fondo, la enseñanza, el dividir a los grupos en la iglesia, a los hermanos en la iglesia en grupos pequeños, donde se pueda continuar con ellos, y el discipulado, la enseñanza, peticiones de oración. Creo que el trabajo que hacíamos de manera presencial debe seguir a través de las redes, y lo que estamos haciendo con las redes debe de seguir más adelante de manera presencial. Genial. Sí, hermano, y eso, hay que continuar el trabajo, y de esto quiero hablar hoy día específicamente acerca del evangelismo. Y el tema que vamos a conversar ahora es cómo evangelizar en tiempos de pandemia. ¿Cómo poder seguir evangelizando en este tiempo cuando ya no podemos salir mucho, la cercanía de las personas, estamos con separaciones, y bueno, contamos con las redes sociales, ¿no? Pero tal vez vamos a dar más ideas en cuanto a esto.
Muy bien, hermano. ¿Nos puede explicar para empezar, para comprender desde el punto de vista de lo que es un pastor, qué es evangelizar? A veces uno puede pensar, agarra folletos, lo está repartiendo y uno puede decir, ya estoy evangelizando, ¿no? O otras cosas, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es evangelizar, hermano? Ya, antes de hablar de evangelizar, tenemos que hablar de el evangelio, palabra que se llama la Biblia, y el evangelio en una palabra es Jesucristo. El evangelio se relaciona con la persona y obra de Jesucristo. En 1 Corintios 15 habla de Pablo, que él ha anunciado lo que ha recibido, que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese murió por nuestros pecados significa en lugar de, Él es nuestro sustituto. El Evangelio trata de eso, el cristianismo, de que un sustituto tomó nuestro lugar. Alguien tomó nuestro lugar, el justo por los injustos. Por eso el cristianismo es hecho. La religión es hacer, 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 hacer. La persona no se trata, la religión habla de los méritos de uno mismo, el cristianismo habla de los méritos de Cristo. Y esto es importante entender, porque solo puedo explicar bien lo que entiendo bien. Y el Evangelio, una vez que uno es salvo por la fe en Jesucristo, afecta a cada área en mi vida. El Evangelio se relaciona con cada aspecto de mi vida. No es solamente, en este caso, sería un error pensar que el Evangelio es solamente para los inconversos. No, aplica para los creyentes y cada ámbito en su vida. Entonces, tengo que entenderlo bien para explicarlo bien. Primero, en una palabra es Jesucristo. Entonces, en la Biblia, 1 Corintios capítulo 15. Entonces, el Evangelio es esa buena nueva, esas buenas noticias de que alguien tomó mi lugar, alguien murió por mis pecados. Pero antes de escuchar la gente las buenas noticias, tiene que escuchar las malas, que es un pecador, que ha pecado ante los ojos de Dios, que merece juicio, que no es la solución justificar, explicar, entonces, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Sino admitir que está mal lo que hicimos, pero la persona que se acerca a Dios vacía de sí misma, de la confianza en sus buenas obras, la persona que se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su confianza en las buenas obras y viene a Jesucristo, viene vacío, se va lleno del perdón y la salvación. Pero una persona que se acerca llena de la confianza en sí misma, en sus buenas obras, se va vacía del perdón y la salvación. Entonces, el Evangelio es algo que tenemos que entenderlo bien para explicarlo bien. Entonces, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es la evangelización? Es la comunicación del Evangelio de Dios. Entonces, la comunicación, pero a través de la vida y de las palabras de sus hijos, porque los creyentes son los llamados a evangelizar, evidentemente, sabiendo del impacto de esta buena noticia. La evangelización es la comunicación del Evangelio de Dios, a través de nuestra vida y a través de nuestras palabras, para su gloria. Porque es para Él, no es para elogiarme a mí, no es para ser un ganador, llamado un ganador de almas, no es para impresionar a otras personas o a otros hermanos de la denominación, no, es para la gloria de Dios, en el poder del Espíritu Santo, porque es su poder, Hechos 1:8, es Él, entonces, el que nos capacita, es Él el que en el creyente pone ese impulso interior y lo lleva entonces a querer hacerlo, pero en el poder del Espíritu Santo. Pero no solo eso, el fin es de tal manera que los hombres puedan poner su fe en Jesucristo, puedan recibirle como Salvador y servirle como Rey. Entonces, esa es la evangelización, es la comunicación, y deben ir ambas cosas de la mano. Deben ir entonces a través de mis palabras, pero a través de mi vida, porque un buen mensaje puede ser olvidado con un mal ejemplo. Puedo borrar con la izquierda lo que escribo con la derecha, con el codo lo que escribo con la mano, si hablo del Evangelio, pero no lo vivo, no lo practico, no transmito que ha afectado cada área en mi vida. Entonces, es la comunicación, y eso implica, ya que es buenas noticias, la comunicación verbal, en primera instancia, pero respaldado con mi ejemplo. Porque si solamente es mi ejemplo lo que transmito, pero cierro mis labios y no testifico, la gente va a pensar que soy buena gente solamente porque he recibido educación, porque vengo de tal familia. De repente es eso, cuando no es eso. Es el Evangelio que nos ha transformado. Es gracias al Evangelio que quiero evangelizar, que quiero agradar a Dios. Es su amor el que nos empuja, nos constriñe, tanto a testificar como a vivir bien para respaldar el mensaje.
Entonces, no existe tal cosa como hijos mudos de parte de Dios. Dios no tiene hijos mudos, porque todo creyente testifica y ora. Entonces, no existe tal cosa que yo no hablo del Evangelio, pero solamente lo vivo. No, es buenas noticias e implica comunicación verbal, pero debo respaldarla con mi vida. Entonces, si solo me ven, hay gente que dice, bien intencionada, en realidad que deben de ver el Evangelio a través de nuestras vidas. Sí, pero vuelvo a insistir, tengo que explicar el Evangelio, lo que ha hecho Cristo, y solamente vivir bien y ser un buen vecino, un buen esposo, un buen padre, no es suficiente para comunicar el Evangelio, para evangelizar. Por eso es la comunicación, entonces, a través de mis palabras, pero a través de mis hechos, van de la mano. Entonces, para la gloria de Dios, lo que mueve a un cristiano para evangelizar no es las amenazas del pastor, no es un concurso dominical, no es llenar las sillas, es la gloria de Dios. Estamos apasionados por Dios y que gente quiera conocer a Dios y lo que Dios ofrece en Jesucristo. Todo eso lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, porque puede testificar una anciana, puede testificar de repente un hombre que no ha acabado el colegio, o puede testificar un académico, porque la fe es ofrecida a todos y todos podemos explicarla, porque el Evangelio es sencillo. Es tal vez difícil de creer o de aceptar, pero el mensaje es sencillo. Eres un pecador, las malas noticias, mereces juicio, pero alguien vino a morir por ti, por tus pecados. Alguien tomó tu lugar. Ese sustituto perfecto, ese Cordero es Jesucristo. Y solo la fe en Él, el arrepentimiento y la fe en Él puede darte perdón de pecados y vida eterna. Ese trabajo, esa bendita labor es la evangelización. Comunicar a través de palabras y hechos ese mensaje. Roger. Sí, bueno, cuando estaba explicando me vino a la mente una parte que usted decía que no solamente es vivir bien. Bueno, el Señor está cambiando nuestra vida y tal vez expresamos a los demás que hay un cambio en nuestros corazones, pero ellos no saben el cambio en nuestra vida. Entonces uno puede decir, no, uno puede testificar, evangelizar y no vive bien y está haciendo mal, porque está contradiciéndose, ¿no? Entonces, pero también puede ser al revés, ¿no? O sea, hace mal, mejor dicho, hace mal cuando habla de Cristo, pero vive mal. Pero ahora, ¿qué pasa de una persona que vive bien y piensa que porque vive bien no está haciendo mal? Yo diría, está haciendo mal porque no habla acerca de Cristo. Y como usted dice, ¿no? Está viviendo bien y los demás pueden pensar, como usted dijo, ¿no? Por su crianza, porque es buena persona. Pero en un sentido, ellos pueden ver ese cambio, esa buena vida y enfocarla en varias fuentes. Y este hermano, este creyente que no habla, le está quitando la gloria de Dios, la honra a Dios, porque no se enteran los demás que si su vida está mejorando, cambiando, es porque Dios está obrando en su vida. Antes era borracho, antes estaba metido en pecados, pero su vida ha cambiado y calla, no dice nada de Cristo. Y los demás simplemente pueden atribuir a muchas fuentes, pero no están atribuyendo a Dios. Entonces, el hecho de que yo viva bien y no hable, también le estoy quitando la gloria a Dios. ¿No, hermano? Claro, estoy quedando corto, porque en realidad, como es buenas noticias, es un mensaje que debe ser explicado. Son noticias que deben ser anunciadas. Los nombres para el predicador, los verbos para indicar la labor de la evangelización, anunciar, hablar, implica entonces una comunicación verbal, respaldada por un estilo de vida santo. Entonces, ambas cosas deben acompañar, deben ir y deben distinguir a un creyente. Y creo que en la Biblia encontramos, en el libro de Hechos, que en realidad las personas que llegaron a Cristo no había que rogarles que compartan su fe. Era algo que lo hacían de manera natural, espontánea. Aunque Pablo dice en 1 Corintios, ay de mí sin anunciar el Evangelio, pero Pablo entiende muy bien que es la gloria de Dios lo que lo cautiva, y por supuesto un amor por los perdidos, por los de su nación, en Romanos, hasta el punto de decir, deseara yo mismo ser anatema por los de mi nación. Entonces, en realidad esto, el evangelizar, es una de las cosas, uno de los ABC de la obediencia para el creyente. Todo creyente, usualmente, que no sea obediente en este aspecto, es muy probable que no lo sea en muchos otros. Entonces, es un indicador de su corazón, su nivel espiritual, su estatura espiritual, las ganas que tiene de compartir su fe. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo, significa con ganas o sin ganas, tengo el deseo o no tengo el deseo, pero es interesante que más que evangelizo, más que alimenta en mí el deseo y contagio a otros el deseo de hacerlo. No hay nada más urgente de qué hablar,
No hay nada más apasionante de qué hablar que de Jesucristo y lo que Él ofrece, perdón de pecados. Amén. Ah, entonces, hermanos que ustedes están escuchando, tal vez tienes una buena vida, Dios está bendiciéndote y estás enormemente creciendo y cambiando. Entonces no hay que quedarse con eso. Hay que hablar, hay que darle gloria a Dios mostrando la vida que cambiar, que Dios está obrando en esta vida. Entonces eso también tenemos que comunicar el Evangelio. Hemos hablado, hermano, la importancia de evangelizar, acaba usted de mencionar, pero vamos ahora a la práctica. En este tiempo de pandemia, ¿cómo evangelizo? Ya no me puedo acercar mucho a las personas, sé que tenemos las redes, pero ¿cómo puedo tener ahora, seguir trabajando, seguir evangelizando, compartiendo folletos solamente, hablando por el celular? ¿Qué más podría hacer, no? Estamos limitados en cierta forma, pero tenemos que seguir evangelizando. Hermano, ¿qué ideas nos podría dar o de qué forma podríamos estar evangelizando en este tiempo de pandemia? Quizás sería bueno recordar en primera instancia cuál es la razón por la cual gente no evangeliza. Usualmente personas que ya no lo hacían antes, obviamente verán más peros en plena pandemia. Alguien que ya lo hacía antes solamente buscará la forma de hacerlo y la va a encontrar, porque en realidad si es que a uno le sobra voluntad, también le van a sobrar oportunidades. En realidad vemos que si gente pone objeciones a evangelizar, es interesante que hay gente que no pone objeciones a escuchar a un doctor, no pone objeciones a una reunión virtual, no pone objeciones a hasta un cumpleaños virtual. Hay distanciamiento, sí es verdad, pero usted tiene que recordar que en medio de todo lo que está pasando, muchas personas son más receptivas ahora que nunca antes en el pasado. Sí hay riesgos, pero tenemos que admitir que hoy hay más gente pidiendo oración por la salud. Hoy hay más oportunidades de servir a familiares o conocidos inconversos, de hermanos en nuestra iglesia, de familiares a quienes después de haberles ayudado, usted los va a encontrar en una disposición totalmente diferente para escucharnos. Lo que un autor llama invertir e invitar. Una cosa es invitarles a que vengan a Cristo o a la iglesia, pero si invierto en esas personas y les muestro amor y cuidado, interés en ayudarles, en realidad entonces nuestras palabras o el Evangelio tendrá más peso en sus vidas, porque no somos teóricos, estamos hablándoles del amor de Dios que previamente lo hemos demostrado al llevar una cándula, al decir dónde conseguir un balón de oxígeno, de repente al enviar una ofrenda, una canasta de alimentos, es solamente porque es el deber cristiano. O sea, en el pasado no había antibióticos, en el pasado había mayor número entonces de probabilidad de morir, la gente moría mucho más joven, muchos hombres, muchos padres perdían muchos hijos pequeños antes de tener alguno, pero hoy, decía otro autor, hay más temor a la muerte que nunca antes en el pasado. Entonces, en realidad, la eficacia de la muerte es que es 100% efectiva. O sea, tarde o temprano vamos a morir, y como decía un autor, ¿de qué sirve morir de una bala ayer, de COVID-19 el día de hoy, o de cáncer en 20 años? O sea, vamos a morir si no viene antes. Entonces, esperar condiciones óptimas para obedecer, entonces va a ser imposible obedecer. Solo estamos dando una excusa más para no obedecer. La gente, entonces, ¿por qué no evangeliza? A veces, entonces, y en eso hay que ser honesto, uno solo puede serlo con uno mismo en ese sentido, tal vez su compromiso con el evangelio es mediocre, o sea, no es alguien muy comprometido. Entonces, si no obedezco en congregar de manera virtual o presencial, si no obedezco en leer la Biblia, en orar, si no obedezco en dar fielmente a mi iglesia, en dar a misiones, el programa de misiones en mi iglesia, porque el creyente evangeliza y hace todo lo posible para que otras personas escuchen, por eso damos a misiones, oramos. Si nuestro compromiso es mediocre, entonces solamente vamos a decir una cosa más que no voy a obedecer, y es testificar. Por eso, evalúe su compromiso con el evangelio. No puede ser mediocre, no puede ser anémico, pálido. Su compromiso con el evangelio tiene que ser total. Otra de las cosas por las cuales gente no evangeliza es que quizás desconocen su responsabilidad evangelística, porque es responsabilidad. Entonces es algo que, si lo hacemos de buena voluntad, recompensa tendremos. Si de mala gana, la comisión ya nos ha sido dada. Entonces tenemos que estar haciéndolo porque es responsable, es una tarea. Hay gente que no lo hace porque tiene miedo a la gente, temen ser rechazados, olvidando que en realidad alguien les testificó y temían ser rechazados. O sea, en realidad es posible que hay gente que hoy rechace, pero es un error pensar que siempre va a estar en esa misma condición espiritual. A veces van a ocurrir cosas alrededor de los inconversos que hoy rechazan, pero en una semana los vuelve receptivos. Entonces, esa es nuestra esperanza.
ese es nuestro gozo. No es nuestro mensaje, no es nuestro evangelio, es su mensaje. Soy solo un heraldo, un mensajero, y en realidad solo venimos a dejar la carta, pero en realidad el que la envía es Dios. Entonces Dios ruega por medio de nosotros, pero una razón también por la cual gente no lo hace es porque tiene miedo. Ya, no voy a ser obstinado, no voy a ser inoportuno, pero debo aprovechar la ocasión. Pablo ni Jesús testificaron, ni Pedro, en dos formas exactamente iguales. Hay gente que piensa que evangelizar es como tocar, solamente evangelizar es cuando uno toca la puerta en frío de un desconocido en un lugar X, le pone el pie en la puerta, le abre la Biblia y le habla por 1 hora y lo fuerza casi a aceptar, a orar o lo que fuese, y esa es evangelización. Está usted totalmente equivocado. Usted puede ver que el evangelismo entonces es extensivo. Jesús predicó a multitudes, pero también intensivo a una sola persona. En Juan 3 encontramos a un religioso judío, Nicodemo. En Juan 4 encontramos a una mujer samaritana, a una mujer que vivía en desorden, una mujer que no podía mantener ni preservar una relación. Muchos dicen que en estos dos encontramos a la parábola del hijo pródigo, a los dos hijos del papá. El hijo menor, que vivió perdidamente, equivaldría a la mujer samaritana. Y el hijo mayor, arrogante, orgulloso, a los religiosos, a Nicodemo. El evangelio es para todos. Entonces, en realidad, si hay temor a la gente, yo le diría, no sea inoportuno, sea breve, sea claro, pero ellos vienen con preguntas. Ellos tienen muchas dudas. Tienen dudas sobre temas espirituales. Y si no, ¿por qué leen el horóscopo? ¿Por qué creen en el chamán? ¿Por qué ellos creen en la suerte? ¿Por qué ellos hablan con tanto celo de una religión? Entonces, sí les interesa temas espirituales. Y nosotros tenemos la verdad de la palabra. Entonces, haga a un lado ese temor y háganlo. Entonces, con un distanciamiento, si usted quiere, hágalo. Aproveche la oportunidad a veces de gente convaleciente y hermanos nos hacen contactos. Aproveche, haga esa llamada, haga esa videollamada, mande ese mensaje de texto, mande esa porción de lectura que sea el inicio de una amistad perdurable, pero que en medio va a haber una presentación del evangelio. No tengan miedo. Otra cosa tal vez es un espíritu derrotista. No quieren, no van a escuchar. Está usted loco. Tal vez en un principio usted los va a ver burlones, tal vez los va a ver sarcásticos, irónicos, tal vez hasta fingen que duermen, hasta bostezarán mientras les hablamos. Quiero que recuerde esto, Dios hace su obra, su palabra no vuelve vacía, algo ocurrirá en la vida de una persona. Tal vez seré un eslabón en una cadena de 5 o 6 que hará que finalmente esa persona ponga su fe en Jesucristo. Tal vez soy el primer eslabón de 6 o 7 de esa cadena que termina en que esa persona pone su fe en Jesucristo. Entonces, no debe haber un espíritu derrotista. Usted no ganó cuando la persona puso su fe en Cristo o cuando usted la cayó. Usted gana cuando esa persona, en principio, se queda pensando y hace preguntas sobre sus preguntas y empieza a decir, puede ser. Y empieza a preguntarle, cerciórate que estás rechazando. Y empiezo a hablarle acerca de, pero usted ha leído este versículo, o empiezo a decirle, yo también pensaba como usted, pero la Biblia dice otra cosa. Me permite leerle un versículo. Por eso no hay 2 formas exactas de testificar. Y por eso el evangelismo incluye una pista de doble sentido, porque no solo hablo, también escucho. No solo hablo, también permito preguntas. Y parto desde sus preguntas y sus dudas. Y les llevo a versículos y les hablo de la eternidad. Y no hay nada más relevante, más importante que la eternidad. Lo último, antes de pasar contigo, Roger, tal vez falta de plenitud espiritual. Cristianos que en realidad están obsesionados por lo material, ¿de qué van a querer testificar? ¿Por qué van a querer testificar? Cristianos que solo están preocupados por las cosas de este mundo, cristianos que solamente han sido envueltos de repente en la corriente de este mundo, ¿cómo van a querer testificar? Entonces, la plenitud espiritual significa que estoy cuidando mi vida espiritual, voy renovando mi vida espiritual, voy creciendo, y junto con eso una pasión, no solamente por la persona de Dios, sino por hablar de Él a toda persona posible, a los de afuera testificándoles y a los de adentro, los creyentes, edificándoles. Adelante, Roger. Ya, me doy cuenta, hermano, que, podríamos hablar de pequeñas prácticas, tácticas, ideas, de todo ello, pero creo que más es el hecho de que si uno no está testificando ahora, es porque tal vez antes no lo hizo, como usted me dice, ¿no? Más está tal vez presentando, o piensa más en obstáculos, pero más en el pensar en esos obstáculos es una expresión de que esa persona simplemente no lo hace o no lo estaba haciendo, pero como usted dijo, ¿no? Cuando alguien lo hace, lo estaba haciendo, tiene un corazón para hacerlo, siempre va a encontrar la forma, como usted dijo. Y las personas. Claro que sí.
Exacto, exacto. Entonces, es verdad, ¿no? Entonces, siempre va a haber obstáculos, o siempre las hubo, diferentes, en tiempos diferentes, y siempre las va a haber, no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces, es verdad, creo que cuando alguien tiene un corazón para hacerlo, siempre va a encontrar la forma y las personas. Es verdad, y eso quería enfatizarlo, y es verdad. Y hemos visto algunos detalles también, porque es que tal vez a veces nos impide hacerlo, ¿no? El pastor acaba de explicarlo. Y ya como para terminar, bueno, quería preguntarle cómo puede hacer un pastor para animar a su iglesia, pero creo que ya estaba incluido en lo que usted estaba explicando. Entonces, como para terminar, quisiera, hermano, que nos pueda recomendar tal vez 2 libros para evangelizar, que nos pueda ayudar a evangelizar. Entonces, de repente nos puede recomendar unos 2 libros y de repente nos da una pequeña reseña de cada uno de ellos. Uno que me gustó mucho es de Fuera del Salero para servir al mundo, de Rebecca Piper. Muy interesante, y más es el tema de conversacional, el tema de hacer preguntas, el tema de dominar nuestras Biblias para poder explicar temas a partir de las preguntas que nos hacen con la Biblia, y mostrarles que la Biblia entonces sí es interesante, porque es muy interesante, muy importante. Entonces, y tiene muchas respuestas para las preguntas que ellos hacen. Otro, Lo que el diablo no quiere que sepas, de Ray Comfort, porque habla del uso de la ley, el uso de la ley al testificar. Entonces, lo hace. Okay. Sí. Encontramos ejemplo de esto en Romanos capítulo 7, habla de ello en Gálatas, pero el uso de la ley es esencial. Parece lo que el diablo no quiere que sepas. Para algunos puede darles a entender de repente que habla de algo de demonología, pero no, está hablando simplemente de evangelismo. Y los libros de Ray Comfort, en plan, Los Pasos del Maestro, entre otros libros que ellos tienen, Ray Comfort y Kirk Cameron, o sus videos siempre van a ser de mucha utilidad. A muchos otros que compartimos en el seminario, en el curso de evangelismo y discipulado, una bibliografía extensa, pero estos 2 quizás podrían ser un buen punto de partida. Excelente, hermano. Tal vez en la página evangelismomundial.com podemos poner algunas reseñas de estos libros y algunas cosas de su contenido. Particularmente el primero, el que usted dijo, Fuera del Salero, lo he estado leyendo. Y sí, es muy bueno, te da buenas ideas, te alienta. Y me faltó la otra, eso sí, voy a querer leerlo yo también. Y les animo que puedan buscarlo y lo puedan leer. Bien, hermano, ha sido un gusto. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Y yo sé que vamos a estar compartiendo más enseñanzas, más temas que pueden ser de ayuda a todos aquellos que puedan escuchar. Y hermano, no sé si para terminar, tal vez usted quiere dar unas palabras de conclusión o una recomendación o una invitación que tal vez usted quiera hacer. Quizás 2 cosas, si desean, pueden tener algo de música en la página de la iglesia, iglesiavida.pe, donde también compartimos algunos programas sobre misiones, evangelismo, temas para pastores, para damas, para matrimonios. Usted puede acompañarnos en la página web, ahí está la radio, iglesiavida.pe. Y lo segundo, tendremos un día para pastores y esposa de pastor, para matrimonios pastorales, el martes 16 de febrero, para pastores del equipo. Pero esperamos transmitir los 4 talleres o clases a través de una plataforma virtual. Están invitados a participar, por supuesto, los pastores del equipo aquí en Arequipa, de inscripción con hermana Vanessa, hermana Silvia. Y agradecer tu tiempo, Roger, tu trabajo, y esperando que Dios pueda seguir usándote en esta ocasión a través de este medio. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias a todos aquellos que se han conectado en esta hora y han escuchado estas palabras. Espero que pueda haberles animado, darles ideas y que podamos seguir trabajando. Aún en este medio no es obstáculo. Si tenemos ese corazón, vamos a encontrar el medio y vamos a encontrar a las personas. Las personas están ahí, entonces hay que salir. Gracias, hermano, por su tiempo y bueno, gracias a todos los demás y nos estaremos encontrando en la próxima transmisión. Gracias, hermano, por su tiempo. Gracias, Roger.